Buenos días. No quisiera haber hablado después de Manuel porque me parece muy buen expositor y lo deja uno mal parqueado ahí para hablar, pero espero hacer las cosas un poquitico, un escalón menos que él. 3 anuncios parroquiales, pero no me puedo quedar con ellos. El primero es reconocer el esfuerzo de la facultad con los programas de educación continua, que incluso me consta eso, muchas veces se sacrifica el tema económico para hacer estos eventos, que a veces no se ve compensada la asistencia y lo demás con los gastos del evento. Me parece un compromiso muy altruista y que implica un reconocimiento de parte de todos ustedes y de la sociedad en general. Lo segundo es que definitivamente reconocer como el esfuerzo de ustedes en interesarse en estos temas y en particular hacer énfasis en que cuando ustedes se motivan con un paciente, cuando uno llega a urgencias y va y encuentra a un médico que le hace preguntas, que uno ve que está buscando qué le pasa al paciente, que lo está revisando, como nos acaba de expresar aquí el doctor Manuel Patiño, la importancia de ello, uno también como médico especialista se motiva a compartir información con él. Y quizás ahí apunta como la primera reflexión de esto que les voy a hablar acá. Ahora que estamos con el tema de los celulares, compartiendo imágenes, etcétera, yo creo que nuestro quehacer médico, como médicos de urgencias, etcétera, en lo que estemos haciendo, tiene que ir un poquito más allá, no simplemente ordenar un estudio, tal vez sin pensar mucho el por qué, y enviarlo probablemente sin evaluarlo algunas veces. Me parece que nosotros estamos llamados a ir un poquito más allá, a tratar de entender un poquito las imágenes, incluso que esas imágenes nos permitan acercarnos a algo del manejo y que eso de alguna manera eleve el nivel de atención del paciente. Entonces el objetivo de lo que vamos a hablar aquí es mejorar el manejo en las imágenes, la interpretación de las mismas, cuándo hacer una, cuándo hacer otra. Ese sería como el objetivo 1A de esta presentación. Un comentario epidemiológico que todos aquí lo conocen seguramente, evidentemente un gran porcentaje, que incluso puede ser superior al que aparece ahí, algunas publicaciones hablan de un 10% de los pacientes politraumatizados tienen fractura cervical. Ahora, ¿por qué ocuparnos de la fractura cervical? Pues evidentemente toda la columna es importante, pero la columna cervical nos genera un reto, como el caso que acaba de presentar Manuel, el reto del shock neurogénico, el reto del compromiso respiratorio, etcétera. Entonces es donde más tenemos que estar agudos frente al diagnóstico y sospecharlo y tenerlo en cuenta y no pasarlo por alto. 2 comentarios breves de unas guías que la mayoría también conocen y que representan el antecedente de esto que vamos a presentar acá. En el año 2000 y 2001 se publicaron la guía Nexus y la regla canadiense como un esfuerzo para tratar de predecir qué pacientes podrían necesitar una imagen en el momento de ser evaluados en un servicio de urgencias. Incluso el Ministerio de Salud sacó una guía en el 2009, la guía colombiana, y esa guía colombiana prácticamente junta las dos guías previas, esta Nexus y la regla canadiense, tratando de encontrar a qué pacientes hacerle la imagen. Y cuando uno mira las guías y mira ese listado que tienen ustedes al frente, pues prácticamente concluye que a todos los pacientes hay que hacerles alguna imagen de pronto, porque realmente casi que ahí quedan contemplados la mayoría de traumas que recibimos. O sea que nos está dando un mensaje subliminal estas guías, y es que hay que tener un umbral bajo para solicitar exámenes en urgencias en un paciente que uno sospeche que está traumatizado de la columna cervical. Y en esa línea de imágenes, pues lo primero que tenemos a la mano es la placa simple. La placa simple puede verse de 2 maneras, o un poquito desprestigiada por la aparición de unas imágenes cada vez más asequibles y más cercanas a nuestra actividad como médicos, o de pronto de gran ayuda, depende cómo lo queramos ver. Una placa bien tomada, bien hecha, en un paciente puede darnos una información muy valiosa y deberíamos siempre considerar eso como un elemento diagnóstico. Lo que pasa es que a veces damos el salto de una vez a otro estudio de mayor complejidad. Aquí tenemos al frente una radiografía simple con una calidad buena, que es lo primero que uno vería en un paciente,
que se ve una diferencia importante en los tejidos blandos, en los huesos, y con unos elementos que debemos tener en cuenta para evaluar, y es que nos permita definir de manera adecuada la unión cráneo-cervical y nos permita también ver de buena manera el segmento más inferior, o sea, la unión cervicotorácica, que ahí es donde pecamos la mayoría de las veces con las radiografías simples que nos ofrecen en los diferentes servicios de urgencias. Todavía quedan muchos equipos convencionales donde es mucho más difícil manejar esto, pero indudablemente con la aparición de la radiografía digital, ustedes juegan con la imagen en el computador y a veces uno luchándole, peleándole, cacharreando, como se dice en el gremio de los sistemas, puede uno lograr ver algunos elementos de la columna que de pronto pueden contener un trauma o algo por el estilo. Esa unión C7-C1 es fundamental y ahí puede haber trauma y ahí se presentan casos y pasa desapercibido y se ha cometido errores ahí, pecados con algún tipo de repercusión legal o clínica para los pacientes. También a ese nivel se pueden ver las espinosas si uno hace una clara diferenciación en la placa, si la placa está bien tomada, si eventualmente se hizo una tracción de hombros. Hay cuellos que no permiten eso y es una limitación de la placa simple. Hay cuellos cortos, pacientes mayores de edad, etcétera, que el cuello está prácticamente sumergido en los hombros y es muy difícil lograr una imagen adecuada. En la placa simple, muy olvidado a veces por nosotros en urgencias, están los tejidos blandos prevertebrales, que son un indicio indirecto de trauma. Ustedes tienen ahí, a la altura de C2 y a la altura de C5, C6, unos tejidos vertebrales que son claramente visibles en cualquier placa y que si están aumentados, así uno no vea fractura vertebral, debería uno pensar que hubo un trauma raquídeo o raquimedular si hay compromiso neurológico. Tener en cuenta esas medidas, pues obviamente como toda medida es arbitraria, pero esos números son los que uno encuentra más frecuentemente en la literatura y por los cuales uno se guiaría con los pacientes. Hay varias líneas en columna, pero las más importantes son estas dos. ¿Por qué estas dos? Porque estas dos líneas definen el canal medular, ¿cierto? Aquí en la mitad tenemos el canal medular entre la línea espinolaminar y la línea vertebral posterior y nos permite como un referente. Si estamos ubicando un proyectil, si queremos ver si hay una compresión como tal, si queremos entrar a comparar una vértebra con respecto a otra y detectar un deslizamiento de una sobre otra, esta es, digamos, la manera de evaluarlo. ¿Qué más vemos en una radiografía simple lateral? Tenemos ahí en amarillo, las pueden ver ustedes, la articulación facetaria. Puede ser la más engañosa, porque como en este caso, por ejemplo, está un poquito rotado el paciente y puede uno hacer diagnósticos falsos de fracturas o entrar en confusión. Ahí está limitada la placa para ayudarnos. Podemos mirar la lordosis. De hecho, es muy común que todos digamos pérdida de la lordosis fisiológica. Eso es casi que una lectura común y obligada en los pacientes con trauma cervical, con latigazos, etcétera. Esa es la forma como se mide el ángulo. Si uno pues, se pusiera en la tarea de hacerlo como más específicamente, se llama ángulo de Cobb de la cifosis y la lordosis cervical, se mide con el referente de C2 y C7, normalmente es de 20 a 35 grados, hay un rango amplio. La placa P es difícil, generalmente la adquisición de la placa P no es la mejor, hay más limitaciones para la evaluación. En este caso en particular que hay unos cambios artrósicos por aquí de este lado, pues eso dificulta y puede confundirnos a la hora de evaluarlo. De hecho, pues un énfasis importante de la placa AP es tratar de ver cómo está C1, C2, la odontoides. Necesitaríamos una boca abierta, pero pues en este caso, por ejemplo, con esta placa, yo no sé qué habrá pasado con la TM del paciente o de la paciente, pero está pues de haber quedado luxado porque se ve, mejor dicho, se ve hasta el esófago y el estómago. Pero es importante si logramos esto y estamos en un ambiente en el cual interactuemos adecuadamente con el técnico de rayos X porque podemos hacer diagnósticos de fracturas, bien sea del cuerpo o de la base de la odontoides o fractura de las masas laterales de C1 como aparece ahí en la línea punteada. Otros hallazgos no menos importantes es ver más del contexto del trauma. Tenemos un primer ejemplo, una paciente joven, por lo que uno ve en los cuerpos vertebrales que tienen, no se ve mucho cambio espondiloartrósico, y
señalado ahí con la flecha una lesión de tejidos blandos que el paciente puede expresar como dolorosa al ser tocado o algo, y que si no le hacemos el diagnóstico, que lo tenemos ahí al frente, pues podríamos omitirlo y de pronto tener algún enredo en la consulta o en la atención clínica con la paciente. O este segundo caso, en el cual se ven unas vértebras como raras y podemos entrar a hacer un diagnóstico de una pseudofractura. Puede corresponder más bien a degeneración del disco intervertebral con nodos de Moore, un paciente como de mayor edad, como aparece ahí señalado en la flecha. Entonces tenemos que mirar no solo el trauma como tal, sino también de pronto lesiones que el paciente tiene previamente y que pueden engañarnos en algún momento. Tal vez un par de veces, pero recuerdo mucho puntualmente una, hablando con un médico en urgencias, y yo le decía que de pronto, que para qué hacerle una tomografía a un paciente como mayor, y él me contestó, si le hice una tomografía a Tutankamón, ¿por qué no la vamos a hacer a esta viejita que está aquí acostada? Entonces pensé yo, pues sí, tenemos la tomografía, está disponible el recurso, pues sí, tiene razón el doctor, o sea, la tomografía pues es una herramienta tremenda, nos ayuda y está disponible, cada vez más disponible. Yo creo que todos ustedes han visto el crecimiento de las imágenes en esta ciudad y en el mundo en general. Aquí estamos llenos de tomógrafos, llenos de resonadores, y eso baja el costo y hace más accesible el examen, ¿cierto? La tomografía definitivamente se volvió el gold estándar para evaluar la columna cervical, eso no cabe duda. Siendo la placa una buena herramienta diagnóstica, pero evidentemente superada por la tomografía para hacer el diagnóstico de lesiones cervicales. Si uno le quisiera aplicar el nexus y la regla canadiense a la tomografía, que fue lo que se pretendió en este estudio que les muestro ahí, en este en particular encontraron en 534 pacientes, de los 52 pacientes a quienes se les diagnosticó una fractura cervical, 17 no tenían mayores hallazgos clínicos. O sea que si uno fuera a guiarse solo por la regla Nexus y la regla canadiense, se le podrían estar pasando un 5% de las fracturas, un 7% de las fracturas, como lo muestra este trabajo. Indudablemente la TAC supera la radiografía, como les dije. La sensibilidad del TAC es del 98%, prácticamente no se nos pasan lesiones. En cambio, en rayos X sí tenemos un porcentaje importante de lesiones ocultas. Las más comunes, y eso lo hemos hablado con los estudiantes cuando pasan pues, por la rotación de neurocirugía, las más comunes son las lesiones facetarias, las lesiones odontoides, el trauma de la espinosa, una transversa rota. Es muy fácil que se nos pase en una placa simple, y eso sí nos lo muestra la tomografía. Puede que no tenga repercusión clínica, pero sí puede tener repercusión funcional, legal, etcétera, para los pacientes. Entonces, definitivamente la tomografía supera. ¿Y por qué supera la tomografía a la radiografía? Porque nos dan información multiplanar, porque permite, es un examen rápido, es un examen que ustedes saben que se demora 2-3 minutos con los nuevos equipos de helicoidales, eso es demasiado veloz el examen. Porque es accesible, como decíamos ahorita, esto se ha ido abaratando. Yo creo que ahorita tenemos resonancias de 400.000 pesos y tomografías de 150.000 pesos, de 100.000 pesos. O sea que es un examen accesible. Evalúa también tejidos blandos, aunque no con la misma eficacia de la resonancia, pero permite ver lesiones de tejidos blandos. Y algo que aparece ahí en la imagen, y es hacer reconstrucción, que a veces puede caracterizar uno mejor una lesión haciendo reconstrucción. Seguramente algunos de ustedes ya tienen programa en su celular o en su computador para hacer reconstrucción, porque esos programas cada vez son más accesibles y uno puede jugar con ellos. Yo por lo menos me he sorprendido con algunos médicos de urgencias que me han hecho ellos la reconstrucción y me la han pasado y me dicen, mire lo que hice acá, pues gente como animada con el tema de las imágenes o el tema de la neuro o la ortopedia. Entonces tiene muchas ventajas, es un examen indudablemente tremendo. Y esta sería otra ventaja también. Este es un estudio que hicieron en el cual compararon una primera lectura, que no necesariamente era de radiólogo, con una segunda lectura hecha por un especialista en el área. Y hay una coincidencia muy importante, o sea que la especificidad del examen también es buena. Si ustedes como médicos de urgencias leen algo, es altamente probable que su lectura corresponda con la que va a hacer el radiólogo. Y
El otro, en este caso, el otro 8% de lesiones que no hubo coincidencia en la lectura son lesiones que no tienen tanto significado, tanto impacto clínico. Generalmente son fracturas en procesos transversos que pueden pasarse por alto. Obviamente cuando uno ve un cuerpo luxado puede que se le pase una transversa porque se queda con lo más grande de la lesión del paciente. O fracturas de odontoides que siempre han sido un coco, que a veces los médicos las clasificamos diferente. Puede que para un médico una fractura sea tipo 2 y para otro sea una fractura tipo 3, etc. Vamos a ver un poquito de anatomía de la columna cervical, tomográfica para quedar como con una información al respecto. Aquí tenemos una tomografía sagital, siempre en columna, el primer estudio, el que más nos ubica es la imagen sagital. Nos da un panorama de lo que está pasando, nos deja ubicados con el tema. Entonces aquí tenemos una tomografía cervical, nos venimos de arriba a abajo, entonces vemos pintada la odontoides, vemos donde está el señalador, el espacio posterior C1, C2, que puede estar ampliado, vemos adelante la parte anterior, el arco anterior de C1, que puede estar también lesionado, y esta relación aquí que puede estar aumentada y que sugeriría una inestabilidad C1, C2. Nos vamos a las vértebras, a los cuerpos, pues el cuerpo de C2 es un cuerpo especial, hay que estar muy atentos a la base de la odontoides. Esa línea que vemos aquí, esa brillantez que vemos acá en el estudio, brillantez no porque no es una resonancia, esa radiodensidad que hay ahí no es una lesión de fractura, aparece en la mayoría de los estudios y representa como, digamos, el sitio de unión que alguna vez no existía en el cuello de la odontoides. Nos vamos más abajo a la columna subaxial, o sea, por debajo de C2, C3, y encontramos los cuerpos vertebrales, vemos su morfología. A veces hay una irregularidad en los platos, que no necesariamente es fractura, depende de la morfología del disco intervertebral. Aquí también evaluamos el canal y las líneas que teníamos ahorita las podemos, digamos, aplicar aquí porque es una imagen sagital y ver si el canal está violado en algún punto por un elemento óseo o una luxación de las vértebras o una espinosa que se metió o una lámina que se metió. Evaluamos las apófisis espinosas, que lo hacemos corriendo la imagen a lo largo de todo el barrido sagital, mirando muy bien los interespacios, porque podemos ver que no haya fracturas, pero si vemos un interespacio como el que aparece ahí en la flecha, muy abierto, nos sugiere una lesión ligamentaria y nos puede estar indicando un trauma adicional en el paciente. Vemos muy bien vértebras que se nos pueden haber pasado por alto una placa simple, si se hizo la placa simple. C7, T1 y T2, casi siempre es visible en una tomografía, ¿cierto? Sería muy raro que una tomografía no lo mostrara incluso hasta otros segmentos dorsales más bajos. Si nos corremos en esa sagital, nos vamos hacia los lados, podemos ver los forámenes, que estamos muy limitados para hacerlo en una placa simple porque necesitaríamos oblicuas y quizás el trauma no lo permita. Entonces vemos el foramen, vemos la unión cóndilo C1, que está ahí en amarillo. Las facetas aquí se definen mucho más claramente y podemos hacer diagnósticos de fractura facetaria. Y el foramen vertebral, que puede estar violado. Un paciente puede presentarse con una clínica sencilla, el trauma cervical y de pronto un dolor radicular. Entonces podemos revisar los forámenes de un lado y del otro y hacer un diagnóstico nosotros y orientar el manejo del paciente. La placa AP indudablemente pues da mucha ventaja, ya hace parte de la multiplanalidad que ofrece el estudio. Aquí dice la odontoide es muy bonita, ¿cierto? Pintada con las masas laterales. Cuando esas masas laterales se abren, indican que puede haber un estallido de la vértebra C1. Podemos mirar la base de la odontoides. Esas líneas representan el margen de las masas laterales. Si pasan las masas laterales de C1 esa línea, estamos hablando de que puede haber aquí un estallido. Si vemos este corte hacia afuera, estaríamos en presencia de una lesión de C1. En el axial, nos venimos de arriba a abajo, ubicando niveles. Arriba podemos ver la relación de la odontoides con C1. Incluso podemos, aunque no lo veamos directamente, pensar en cómo está el ligamento transverso, que ahí está en amarillo, y que es una estructura muy importante y que resulta afectada o solo o en compañía de otras lesiones de la columna cervical alta. Si nos vamos hacia abajo, vamos marcando en el señalador de la tomografía en qué nivel estamos y vamos mirando el corte axial de cada vértebra, estando muy atento como a
al cuerpo vertebral, al canal nervioso que se dibuja como un triángulo, ¿cierto? Aquí tenemos el canal nervioso, a las apófisis transversas que se nos pueden pasar por alto en una placa simple, a los forámenes vertebrales, que es un importante hallazgo de la tomografía, y que es otra de las ventajas que no mencioné ahorita de un estudio tomográfico, y es que no solamente evaluamos la parte de columna, de pronto los tejidos blandos, el canal, sino que de paso también podemos conocer la parte vascular. Rojo. Uy, bueno, vamos a... Pido aquí 5 minutos, Manuel. La tarjeta roja estuvo muy rápida, bueno, no. Un paciente de 32 años con una lesión por arma de fuego alta, con una sospecha de una lesión vascular, se le hace un estudio angiotomográfico que lo podemos tener disponible y descartamos la lesión vascular. También nos puede servir la tomografía en este tipo de situaciones. Un paciente de 44 años, estos son pacientes nuestros pues, del hospital, que tiene un trauma cervical al caer por escalas, y vemos esta imagen. La tomografía nos muestra que si hay una fractura ahí de odontoides, pero una fractura antigua. Ustedes ven los bordes ahí esclerosos, que sugieren que la lesión es vieja. Pero no todo es bueno con la tomografía, ¿cierto? Hay 2 puntos malos de la tomografía. Uno, el sobreuso de la misma. Aquí tenemos un estudio que apareció, hecho con el Medicare de los Estados Unidos y algunas aseguradoras privadas, que muestra el incremento notable después de los años 2000, digamos, del uso de la tomografía, y yo diría que esa flecha se sigue ahí. Y también un tema como de especialidades. Esta es la curva que aparece en fucsia, es la curva que representa el uso de las tomografías por médicos en urgencias. Miren el incremento tan notorio, casi un 60% de incremento en esa población de estudio. Claro, es un estudio fácil, hay una sobreoferta, entonces lo usamos demasiado. Y el segundo inconveniente, el primero sería el sobreuso, el segundo es la irradiación. Se supone que uno recibe del ambiente una irradiación de 1.5 milisieverts en 6 meses. Una placa simple tiene esa irradiación, o sea, uno se hace una placa simple y lo que está recibiendo es la irradiación que recibiría el ambiente en 6 meses, y si se hace una tomografía, equivaldría a 4 veces esa irradiación. Se supone que si uno superó 100 milisieverts de irradiación, está expuesto a algún cáncer, y si recibió más de 1000 milisieverts, estaría en riesgo alto de generar una neoplasia dependiente de radiación. Una foto, pantallazo de un paciente cualquiera de esta ciudad, miren la cantidad de estudios que tiene un solo paciente en cosa de una semana. Entonces hay que tener cuidado también con la sobreindicación de estos exámenes y con la radiación. Para terminar, último minutico que pido, tenemos la resonancia magnética, que puede ser el estudio menos accesible para nosotros como médicos de urgencias, queda un poco más reservado como al especialista, pero debemos conocer algo de resonancia. Resonancia no ha demostrado ser útil, o sea, a pesar de que tiene todas estas ventajas, que no es irradiación, que caracteriza muy bien los tejidos blandos, la médula, etc., no ha demostrado utilidad para pacientes como un método de screening, parecido a lo que hace la tomografía. En un metaanálisis que me encontré con un número muy importante de pacientes, encontraron que solo 5 de los pacientes que tenían lesiones en la resonancia fueron a cirugía. O sea que es un examen que costo-beneficio no va a darnos un resultado adecuado, y se debe reservar solo cuando se haga un juicio clínico adecuado y cuando esté realmente indicado en el paciente. 2 casos para terminar. Un paciente de 17 años, procedente de Chocó, un trauma cervical al caer en un clavado en un río, placa simple, no muestra nada, aparentemente, ustedes están viendo ahí la imagen. Se llega de una vez a resonancia porque el paciente tiene una lesión medular importante, y en la resonancia se encuentra una lesión medular importante con compresión del canal. Digamos que aquí la resonancia tiene papel, es útil, hay un daño neurológico establecido. Un segundo caso de estos días, hace como 15 días lo manejamos, un paciente de 48 años, indígena, presenta una caída de un árbol, está cuadriparético, aunque el déficit no es tan grave. Esa placa simple no muestra mayor cosa, aunque ahorita le resaltaba que había que estar atento con este interespacio acá. La placa P muestra una línea de fractura muy sutil, podría uno hasta decir no le hagamos más cosas.
Le hacemos una resonancia, tiene una contusión medular alta y un daño ligamentario aquí atrás. Aquí tiene usted este parche blanco que indica que hay edema en esa zona. Entonces, tenemos 3 estudios, nos movemos entre ellos. Este podría ser el nivel de complejidad. Esa pirámide en la que el examen más complejo está arriba en rojo y el examen más básico está en gris. Pero un paciente puede reunir todo esto, o sea, reunir todos estos estudios. Este es un colega que fue víctima de una agresión, queda con un dolor cervical, una caída al piso de su propia altura. Ustedes llegan y le hacen una placa simple y ustedes ven aquí unas vértebras raras, como unidas. Es una imagen que uno no queda tranquilo, entonces automáticamente el médico de urgencias le pide una tomografía. Nos encontramos con esto, es lo que se conoce como un Klippel-Feil, unas vértebras unidas. No seguimos tranquilos porque el paciente presenta dolor radicular con algunos movimientos del cuello. Entonces le pedimos una resonancia y se ve una compresión a la altura de C3, C4, que en el corte axial muestra una hernia traumática comprimiendo la médula, en ese punto que ustedes ven ahí. Y hacemos unas dinámicas, o sea, casi que retornamos al primer estudio, a la placa simple, y vemos la inestabilidad en este punto, ¿cierto? Ahí ustedes ven que se abre el espacio. O sea que estos exámenes hay que mezclarlos, hay que acudir a unos y otros para llegar a nuestro objetivo. Termino haciendo un comentario que yo sé que tiene que ver como con la industria, pero me parece muy importante. Johnson & Johnson le ha dado respaldo a este evento en los 3 años que llevamos y me parece muy importante darles a ellos el reconocimiento por esto. Muchas gracias, muy amables.